Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Siempre he sentido una mezcla de añoranza y desasosiego al pensar en aquel verano, el último que pasé con mi familia en la costa. Tenía 14 años y no era consciente de que todo lo que creía seguro podía tambalearse tan fácilmente. La casa que alquilamos aquel año se encontraba apartada del bullicio, entre dunas y pinos que se retorcían por el viento salino. Desde el porche, la vista se extendía hasta una playa amplia y casi siempre desierta, donde el mar parecía llegar desde otro tiempo y lugar. La primera impresión fue de calma absoluta. Recuerdo el olor a madera vieja, el crujido de las escaleras y ese silencio extraño que solo tienen las casas vacías durante meses. Todo me resultaba ajeno, pero emocionante. Durante los primeros días, mi rutina consistió en explorar cada rincón, desde los armarios llenos de polvo hasta el desván, donde encontré un par de objetos olvidados por antiguos inquilinos, un cubo de hojalata oxidado y una cometa hecha jirones. Las noches eran distintas. La brisa arrastraba el murmullo del oleaje y, a veces, algún chillido de gaviota se colaba por las ventanas mal cerradas. El sueño llegaba despacio, pero la sensación de tranquilidad me envolvía como una manta. Al principio, nada parecía fuera de lugar, salvo quizás el hecho de que, incluso en mitad del verano, el aire tenía un punto de frialdad al caer la noche. La rutina familiar era simple. Por la mañana desayunábamos juntos y luego bajábamos a la playa con sombrillas y toallas. Durante horas, apenas veíamos a nadie más que algún paseante solitario o un pescador en la lejanía. Pero al tercer día, algo empezó a romper esa armonía. Fue mi madre la primera en notarlo. En la arena, justo frente a la escalera de madera que llevaba desde la casa a la playa, había huellas. No eran nuestras, porque aún no habíamos bajado ese día y la marea no las había borrado. Se veían perfectamente frescas, marcadas por pies descalzos que subían hasta el borde de la duna, justo debajo del porche, y después desaparecían. Mi madre lo mencionó como quien comenta algo curioso, sin darle mayor importancia. Pero yo, desde el primer momento, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No era solo que las huellas aparecieran, era la forma en que se veían. Profundas y separadas, como si alguien hubiese caminado lentamente, deteniéndose cada pocos pasos para mirar a la casa. Durante todo el día, no pude dejar de pensar en aquello. Cuando llegó la tarde y la marea subió, la arena quedó lisa de nuevo, pero al amanecer siguiente, volvieron a aparecer. Nadie más en la familia parecía inquietarse. Decían que sería algún vecino madrugador, o tal vez algún perro grande, aunque no vi ninguno durante nuestra estancia. La tercera mañana, decidí levantarme antes que nadie. Me asomé desde la ventana de mi cuarto y vi la playa teñida de gris azulado, el mar en calma y de nuevo, las huellas. Sentí una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Bajé sigilosamente las escaleras, abrí la puerta principal y avancé descalzo por la pasarela de madera. Las marcas estaban ahí, nítidas en la arena fría y húmeda. Me agaché para mirarlas mejor y, por un instante, juraría que sentí que algo me observaba desde la bruma que se arremolinaba a pocos metros de la orilla. Volví a la casa apresuradamente, intentando convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero aquella sensación de ser vigilado no me abandonó en todo el día. Por la noche, apenas pude dormir. El sonido del mar me parecía ahora un susurro amenazante, y las sombras en las paredes dibujaban figuras alargadas que se deslizaban de un rincón a otro. En ese momento no podía imaginar lo que nos esperaba los días siguientes. Aún pensaba que todo formaba parte de mi imaginación, alimentada por la atmósfera extraña de aquel lugar. Pero las huellas no dejaron de aparecer, y la inquietud empezó a crecer como una marea oscura en mi interior. Pasaron los días y la tensión, aunque invisible para los demás, crecía en mi interior. Cada mañana, antes incluso de desayunar, corría a mirar desde la ventana de mi habitación. Era casi un ritual, buscar esas marcas frescas, contar los pasos, observar la dirección. Siempre lo mismo. Alguien o algo subía desde el mar hasta la duna junto a la casa, se detenía un instante, y luego no dejaba más rastro. Nunca había huellas de vuelta. Mi familia seguía con su rutina, sin inquietarse por detalles que para mí eran señales claras de que algo no encajaba. Intenté distraerme ayudando a mi padre a limpiar el jardín,
acompañando a mi hermana a buscar conchas o leyendo bajo la sombrilla mientras el sol caía implacable. Pero no podía apartar de mi mente aquellas huellas, ni la sensación de que alguien nos observaba cuando el resto miraba hacia otro lado. Una noche, mientras todos dormían, la electricidad falló. Me desperté sobresaltado por el silencio absoluto, ese que solo se escucha cuando incluso el mar parece guardar la respiración. Me incorporé en la cama y, durante unos segundos, creí oír un crujido en la terraza. Aguanté la respiración, esperando captar algún sonido más, alguna pista de que no estaba solo. El corazón me latía tan fuerte que sentía que vibraba la cama bajo mi cuerpo. Decidí no encender la linterna, no quería atraer la atención de lo que fuera que estuviese ahí fuera. Caminé descalzo hasta la puerta del salón y me asomé a través de los cristales. Todo era oscuridad, pero la silueta de la duna se recortaba contra el cielo estrellado. Por un momento, creí distinguir una figura inmóvil justo al borde de la arena, demasiado delgada para ser humana, demasiado alta para ser un animal. No puedo asegurar que estuviera allí o que mi mente, excitada y temerosa, jugara conmigo. Lo único que sé es que sentí un frío terrible, una sensación de amenaza tan real que tuve que retroceder varios pasos y encerrarme de nuevo en mi cuarto. No conseguí dormir el resto de la noche. Esperé despierto, escuchando los sonidos de la casa, deseando que amaneciera. Al salir el sol, bajé corriendo a la playa. Las huellas estaban allí, pero esta vez no eran solo 2 o 3 pasos. La arena estaba marcada con una serie de surcos, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado desde la orilla hasta la duna, justo bajo el porche. El miedo empezó a notarse en mi comportamiento. Estaba irritable, distraído, saltaba ante cualquier ruido. Mi madre me preguntó varias veces si estaba bien, si quería volver antes de tiempo a la ciudad. Pero me negué. Sentía la necesidad de entender lo que estaba pasando, de descubrir el origen de aquellas marcas antes de marcharnos. Al caer la tarde, una tormenta se formó en el horizonte. El mar, que hasta entonces había estado en calma, empezó a agitarse con fuerza. El viento trajo consigo un olor distinto, más intenso, como a algas podridas. Las gaviotas desaparecieron, y el cielo se tiñó de un gris opaco. Durante la cena, la luz volvió a fallar y la casa quedó envuelta en una penumbra inquietante. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un sonido que no podía provenir de ningún animal que yo conociera, una especie de lamento ahogado, como si algo tratara de arrastrarse por debajo de la casa. Me quedé paralizado, sintiendo como el terror se apoderaba de mí. Nadie más pareció notarlo, o quizás simplemente no quisieron hablar de ello. Esa noche, supe que tenía que descubrir la verdad antes de que algo peor sucediera. No era fácil mantener la calma. Cada sombra, cada crujido de la casa adquiría un matiz siniestro y, aunque intentaba convencerme de que todo tenía explicación, el miedo se me pegaba a la piel como la humedad del amanecer. Recuerdo aquel día nublado como si las horas se alargaran, suspendidas en una tensión invisible que solo yo parecía percibir. Decidí no compartir nada con mi familia. Había notado cómo me miraban con esa mezcla de condescendencia y preocupación, como si mi ansiedad fuera una excentricidad adolescente. Sin embargo, el impulso de descubrir el origen de las huellas era más fuerte que el deseo de evitar sus miradas inquisitivas. Me propuse mantenerme despierto toda la noche, convencido de que solo así lograría ver con mis propios ojos quién o qué nos visitaba. Esperé hasta que todos se hubieron acostado. El viento seguía soplando con fuerza y el rumor de las olas se confundía con el crujido de los árboles. Apagué la luz y me senté junto a la ventana, tapado con una manta, la vista clavada en la duna que se alzaba oscura contra la claridad lechosa de la noche. No pasó mucho tiempo antes de que el sueño comenzara a vencerse, pero el sobresalto de un nuevo ruido me devolvió a la realidad. Vi movimiento en la arena. Una figura avanzaba desde la orilla, lenta y vacilante. No tenía linterna ni ningún punto de luz consigo. La luna iluminaba apenas su silueta, haciéndola parecer más irreal. Me obligué a no parpadear. La figura se detuvo justo donde cada mañana aparecían las huellas, a escasos metros de la casa. En ese instante, se giró hacia mí. No pude distinguir un rostro, solo una oscuridad aún más densa donde debería haber estado la cara. Sentí que el frío de la noche se colaba por cada rendija de la habitación. La figura no se movía. Parecía esperar, observando. Entonces, de repente, comenzó a cavar con las manos en la arena, de una forma desesperada, frenética. El sonido era sordo, pero lo suficientemente fuerte como para que lo escuchara desde mi cuarto. Sentí náuseas al ver cómo la figura sacaba algo de debajo de la arena,
una especie de bulto envuelto en tela, completamente empapado y cubierto de algas. No podía apartar la vista. El impulso de huir me hizo retroceder. Cerré la cortina y permanecí pegado a la puerta durante varios minutos, sintiendo el pulso en las sienes. Cuando reuní el valor suficiente para volver a asomarme, la playa estaba vacía y solo quedaban los surcos en la arena, marcando el lugar exacto donde había estado cavando. El amanecer llegó despacio. Me atreví a salir a primera hora, asegurándome de que nadie de mi familia me viera. Fui hasta el punto exacto y busqué el bulto, pero no encontré nada salvo un hueco húmedo y restos de algas descompuestas. Las huellas, como siempre, subían hasta el borde del porche y desaparecían. Me convencí de que nadie me creería si contaba lo sucedido. Aquel día, la tensión era insoportable. Apenas comí y evité bajar a la playa. Por la tarde, una anciana del pueblo se acercó a la casa, diciendo que había encontrado una toalla nuestra más allá de la duna. Cuando mi madre fue a recogerla, la mujer la miró de un modo extraño y le preguntó si habíamos oído ruidos por la noche. Mi madre se rió y restó importancia a la pregunta, pero yo me quedé helado. La noche siguiente me senté de nuevo junto a la ventana, decidido a no dormir. La sensación de ser observado era aún más intensa, y ahora ya no me cabía duda de que aquello que recorría la playa no era humano, o al menos, no del todo. Cuando la figura volvió a aparecer, sentí que una parte de mí se rompía por dentro. No podía seguir fingiendo que era solo mi imaginación. Aquella noche fue diferente. No hubo viento ni tormenta, solo un silencio denso, como si hasta el mar hubiera decidido contener el aliento. Permanecí en vela, los ojos fijos en la ventana y el corazón encogido, con la certeza de que, al final, todo acabaría encajando de una forma u otra. Esperé durante horas, la casa sumida en la más profunda oscuridad, los sonidos habituales reducidos a un rumor distante. La figura apareció cerca de las 3 de la madrugada, surgiendo de entre la neblina costera. Caminaba despacio, casi arrastrándose, como si la propia arena le pesara demasiado. De nuevo, se detuvo frente a la casa, justo en el punto donde las huellas siempre desaparecían. Esta vez, sin embargo, no se puso a cavar. Permaneció de pie, observando, y la atmósfera pareció enfriarse de forma antinatural. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de pánico y fascinación. Algo dentro de mí quería que todo aquello se acabara, que amaneciera de una vez y que la presencia desapareciera para siempre. Sin embargo, la figura empezó a avanzar lentamente hacia la pasarela de madera que conectaba la playa con la casa. Cada paso dejaba una marca profunda en la arena, como si pesara toneladas. Me encogí detrás de la cortina, incapaz de apartar la vista. Cuando estuvo al pie de la escalera, el aire en la habitación se volvió gélido. Juraría que oí un murmullo, un sonido imposible de identificar, como si el viento hubiera aprendido a susurrar palabras. Vi una sombra alargada proyectarse por la rendija de la puerta. Por un instante, pensé que iba a entrar en la casa, que ese visitante nocturno se materializaría en el salón y que, al fin, se revelaría el origen de las huellas. El miedo me paralizó. Pero entonces, la figura se detuvo. Durante un minuto que me pareció eterno, permaneció allí, inmóvil, mirando la fachada de la casa. Luego, sin previo aviso, dio media vuelta y se adentró de nuevo en la niebla, deslizándose hacia la orilla. Corrí a la ventana, temblando, y la vi perderse entre los jirones de bruma, hasta que la oscuridad la devoró por completo. A la mañana siguiente, la playa presentaba un aspecto distinto. No había huellas, solo arena lisa y fría. Mi familia desayunó en silencio, como si una sombra invisible se hubiera instalado en la mesa. Cuando salimos al porche, mi madre notó que la puerta estaba ligeramente abierta, aunque recordaba haberla cerrado la noche anterior. No dijimos nada, no hacía falta. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Las huellas no volvieron a aparecer y el ambiente en la casa, aunque más tranquilo, seguía impregnado de una inquietud inexplicable. Una semana después, regresamos a la ciudad, y nadie volvió a mencionar aquellas noches en la playa. Mis padres atribuyeron todo a nerviosismo y sugestión. Mi hermana ni siquiera recordaba los pequeños detalles. Yo, sin embargo, sigo pensando en aquel verano. Hay algo en las playas solitarias, en las casas que miran al mar y en los secretos que arrastra la marea, que nunca termina de irse del todo. A veces, aún sueño con huellas en la arena, figuras entre la niebla y la sensación de que, aunque la casa quede vacía, algo sigue regresando cada noche, buscando lo que perdió.
Hay lugares que parecen nacidos para ser hermosos, pero que esconden un trasfondo oscuro al que nadie quiere mirar demasiado de cerca. En mi memoria, la cala de los desaparecidos ocupa ese espacio ambiguo, el de los recuerdos que a veces uno preferiría no tener. Nunca he sabido si la maldición de aquel rincón junto al mar era solo un invento del pueblo para asustar a los veraneantes, o si de verdad algo, allí, espera a quien se atreve a quedarse demasiado tiempo. Crecí en un pequeño municipio costero, uno de esos lugares que duplican su población en julio y vuelven a la calma en septiembre, cuando solo quedan los viejos pescadores y los nostálgicos de la temporada baja. De niño, escuchaba a los mayores hablar de la cala como si fuese un sitio prohibido. Decían que la marea era traicionera, que las rocas resbalaban, que no era sitio para críos. Con los años, la leyenda se adornó. Siempre había alguien que recordaba a un primo, a un amigo, a un turista perdido que había bajado una tarde y no había regresado jamás. Por eso, cuando mis amigos y yo planeamos acampar en la cala, lo hicimos más por rebeldía y curiosidad que por valentía real. Queríamos demostrar que no teníamos miedo, que no éramos como los adultos, que todo era un cuento para mantenernos a raya. Éramos 4, con el descaro típico de quienes creen que nada puede pasarles. Bajamos por el sendero rocoso, cargando mochilas y tiendas de campaña, con linternas y provisiones para una noche de verano. La cala, al caer el sol, parecía un lugar distinto al que conocíamos desde arriba del acantilado. La playa era estrecha, de arena gruesa y oscura, bordeada por paredes verticales de piedra donde anidaban gaviotas y crecía vegetación rala. El agua, en ese rincón, era más fría y transparente, y las olas rompían con fuerza en las rocas. Montamos el campamento cerca de la cueva principal, un hueco en la roca que había servido de refugio a pescadores y aventureros durante generaciones. Mientras preparábamos la cena en un hornillo, la conversación giró inevitablemente hacia la leyenda. Uno de mis amigos contó, casi riéndose, la historia del chico extranjero que desapareció la década anterior. Otro recordó a una pareja que nunca regresó tras una tormenta. Nos reímos de todo, como si no pudiera afectarnos, aunque por dentro sentía un pequeño nudo de ansiedad que no quise mostrar. La noche fue cayendo rápido. En la cala, la oscuridad era absoluta, cortada solo por la luz de nuestras linternas y el resplandor lejano del pueblo, visible entre los pinos del acantilado. El aire se volvió húmedo, salado, cargado de un silencio apenas roto por el romper del mar y el crujido de la grava bajo nuestros pies. Fue entonces cuando empezamos a sentirlo. Al principio no era más que una incomodidad, una certeza de que algo no cuadraba. El viento parecía soplar en direcciones cambiantes, trayendo consigo olores distintos, algas podridas, madera mojada y un aroma extraño, como de hierro. Las linternas parpadeaban de vez en cuando, sin razón aparente. Uno de mis amigos dijo que era por las pilas, pero las habíamos puesto nuevas antes de salir. Intenté distraerme mirando las estrellas, pero cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que algo se movía cerca de la cueva, como un roce apenas audible sobre la piedra. El ambiente se había vuelto denso, casi irrespirable. El miedo, aunque aún no lo llamábamos así, se fue colando entre nosotros. Nadie propuso marcharse. Habría sido admitir debilidad. Así que nos acostamos, cada uno en su saco, fingiendo tranquilidad mientras el mar rugía más fuerte. Por primera vez, entendí el respeto que los viejos del pueblo sentían por aquel lugar. Yo también empecé a pensar que la cala no era solo una playa bonita y solitaria. Aquella noche, algo se arrastraba bajo la superficie, algo que nos miraba desde la oscuridad, esperando su momento. No sabría decir cuánto tiempo estuve despierto, oyendo el ir y venir de las olas mezclado con el murmullo de mi propia respiración. Dormir en la playa había dejado de parecerme una aventura emocionante y se había transformado en una vigilia inquieta, donde cada sonido parecía cargado de amenaza. El viento, que al principio refrescaba, se tornó cortante y persistente, como si quisiera arrastrar algo hasta nuestro campamento. No me atrevía a mirar hacia la cueva, pero tampoco podía evitar lanzar miradas furtivas hacia su entrada. La oscuridad allí era total, opaca, como si absorbiera cualquier luz. Hubo un momento en el que creí ver una sombra moverse junto a la roca, un movimiento sutil, una silueta más oscura que la propia noche. Me convencí de que eran imaginaciones, fruto del cansancio y de las historias escuchadas horas antes. Sin embargo, el aire estaba tan cargado de electricidad que sentía la piel de los brazos erizada, como si mi cuerpo percibiera un peligro que mi mente no lograba nombrar. Mis amigos se movían inquietos dentro de sus sacos.
Oía sus suspiros, sus giros nerviosos, sus respiraciones rápidas. Nadie hablaba, pero estaba seguro de que tampoco dormían. A ratos, el rumor de las olas era tan fuerte que parecía llenar toda la cala y tapar el resto de sonidos. Pero de vez en cuando, entre ola y ola, juraría que oía un roce, un arrastre, como si algo pesado avanzara por la arena húmeda. Pasaron las horas y la noche se volvió más fría y cerrada. El pueblo, allá arriba, era solo un lejano punto de luz. Había una especie de aislamiento absoluto, como si hubiéramos sido apartados del mundo. De repente, sentí un temblor en el suelo, apenas perceptible, como si alguien pisara muy cerca de mi cabeza. Contuve la respiración, escuchando, y oí el crujido sordo de la grava bajo un peso ajeno a nosotros. Por un instante, sentí una presencia acercarse a la tienda. El sonido era inconfundible, pasos arrastrados, como de pies descalzos sobre la arena y las piedras. Mi cuerpo se tensó. No me atrevía a moverme, ni a abrir la cremallera del saco para mirar fuera. El terror era tan físico como real. El rumor de los pasos se detuvo justo al lado de donde dormía. Podía escuchar mi corazón martilleando en los oídos. No sé cuánto tiempo duró aquello. El tiempo se estiró hasta convertirse en una espera insoportable. Finalmente, los pasos se alejaron, arrastrándose hacia el agua, y el silencio volvió a envolver la cala. No me atreví a moverme ni a llamar a mis amigos. No quería descubrir que yo era el único que lo había sentido. Cuando la primera luz del amanecer tiñó el cielo de gris, salí del saco temblando. Mis amigos ya estaban despiertos, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos que algo había pasado. Miramos hacia la orilla y vimos marcas en la arena, como si alguien, o algo, hubiera caminado de un lado a otro, deteniéndose junto a nuestras tiendas antes de perderse en el agua. Durante un instante, me asaltó la certeza de que la leyenda era real, que no éramos los primeros en pasar una noche de miedo en la cala. Quizás, pensé, por eso siempre había alguien que desaparecía. Quizás algunos sentían la llamada de la oscuridad y la seguían sin poder resistirse. Lo que ocurrió después esa mañana nos marcó para siempre, pero eso, lo supe entonces, era solo el principio. La luz del día no disipó la tensión, solo la hizo más nítida. Bajo el sol pálido de la mañana, la cala parecía un escenario falso, como si todo lo ocurrido durante la noche hubiera sido un sueño colectivo del que costaba despertar. Sin embargo, las marcas seguían ahí, grabadas en la arena, huellas desordenadas, profundas, demasiado grandes para pertenecer a ninguno de nosotros y con un extraño dibujo en la planta, como si el pie que las había dejado fuera distinto, extraño, casi primitivo. Durante un rato nos limitamos a recoger las cosas en silencio, evitando mirarnos demasiado. La palabra miedo flotaba en el aire, aunque ninguno se atrevía a decirla. Mientras desarmábamos las tiendas, uno de mis amigos, el más escéptico, se acercó a la entrada de la cueva con la linterna. Quiso hacer una última broma, simular que se adentraba para comprobar si la leyenda escondía algún secreto tangible, algo de lo que pudiéramos reírnos después. Se asomó con la luz en alto, la cara tensa en una media sonrisa. Yo me mantuve cerca, observando cómo la oscuridad de la cueva devoraba el haz de la linterna. No había eco ni ningún sonido más allá del crujir de las piedras bajo nuestros pies. De repente, el aire cambió, un soplo frío salió desde el interior de la cueva, impregnado de un olor agrio, como a agua estancada y madera podrida. Mi amigo retrocedió de inmediato, sin decir nada. En ese momento, todos sentimos la misma urgencia, marcharnos de allí, alejarnos de la cala antes de que la marea subiera y nos encerrara en ese rincón de la costa. Recogimos el resto de las cosas a toda prisa, sin mirar atrás. Sin embargo, al subir por el sendero, uno de nosotros se dio cuenta de que le faltaba la mochila. Había estado junto a su tienda toda la noche, pero ahora no estaba. Bajamos de nuevo, temerosos, buscando en la arena y entre las rocas. Nada. Parecía haberse desvanecido, como si la hubiera tragado la tierra. En ese momento, el mar empezó a cubrir la playa. El agua, que durante la noche se retiraba hacia la oscuridad, avanzaba ahora con rapidez, borrando las huellas y las marcas de la noche anterior. Sentí un escalofrío al pensar que, tal vez, eso era lo que había ocurrido siempre. El mar ocultaba las pruebas, se llevaba lo que encontraba, y solo quedaban los rumores y el miedo en quienes sobrevivían para contarlo. Subimos el acantilado en silencio, con la sensación de que algo se nos escapaba, de que la cala guardaba aún secretos bajo la arena y las piedras. Cuando llegamos al pueblo, ninguno quiso hablar de lo que había ocurrido.
Cada uno se fue a su casa con la vista baja y el cuerpo cansado, como si la noche nos hubiera drenado toda la energía. Durante días, el recuerdo de la cala me perseguía. No podía dejar de pensar en la sombra junto a la cueva, en los pasos arrastrados, en la mochila desaparecida sin explicación. A veces, por las noches, me despertaba con la sensación de que algo me observaba desde la ventana, una presencia que se había pegado a mí como el salitre, incapaz de dejarme en paz. Aún no sabía que lo peor estaba por llegar. La cala de los desaparecidos no se conforma con el miedo, exige un precio, y aún teníamos una última deuda pendiente con aquel lugar. No fue hasta varias semanas después que supimos que no todos habíamos salido indemnes de aquella noche. Al principio, ninguno quería hablar de lo ocurrido. Cada uno fingió que lo que había pasado en la cala era solo fruto del cansancio, de la sugestión colectiva y las historias escuchadas desde pequeños. Pero el silencio solo hizo crecer la inquietud, y poco a poco, empezaron a suceder cosas extrañas. Uno de mis amigos, el que se había acercado a la cueva, comenzó a comportarse de forma distinta. Se volvió reservado, nervioso, como si cargara con una preocupación constante. Decía que no podía dormir, que sentía un frío inusual en la espalda y que, por las noches, escuchaba un rumor parecido al de las olas, aunque vivía lejos del mar. Juraba que veía sombras moverse en las esquinas de su habitación, y que, a veces, encontraba arena húmeda junto a su cama al despertar. Intentamos quitarle importancia, buscar explicaciones lógicas, pero los días pasaban y su estado no mejoraba. Finalmente, dejó de responder a los mensajes y llamadas. Su familia dijo que necesitaba descanso, que había decidido pasar un tiempo lejos de la costa. Nadie supo nada más de él durante meses. A veces me preguntaba si, de algún modo, la cala lo había reclamado, si aquella presencia que todos sentimos aquella noche lo había seguido hasta casa, aguardando pacientemente a que estuviera solo para arrastrarlo de vuelta. Por mi parte, también sentí los efectos del miedo. No podía dormir bien y, en ocasiones, notaba el sabor salado del mar en la boca sin haberlo tocado. Había noches en las que me despertaba sobresaltado, convencido de que una sombra aguardaba al pie de mi cama. Durante un tiempo evité la playa, el sonido de las olas, incluso el olor a algas. Sentía que todo aquello era una advertencia, una forma de la cala de recordarme que, aunque hubiera salido, no estaba del todo a salvo. La leyenda de la cala de los desaparecidos nunca dejó de circular por el pueblo. Cada verano, algún turista desaparecía durante una noche, algún pescador no regresaba, alguna tienda de campaña amanecía vacía. Siempre había explicaciones, accidentes, mareas traicioneras. Pero los que hemos pasado una noche allí sabemos que no todo puede explicarse. Sabemos que hay lugares que reclaman lo suyo, que se alimentan del miedo y de la memoria de los que sobreviven. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos bajado esa noche, si hubiéramos hecho caso a las advertencias y evitado el lugar. Pero sé que la curiosidad, tarde o temprano, lleva a otros a hacer lo mismo. Y así la historia se repite, año tras año, mientras la cala espera, silenciosa y paciente, a sus próximas víctimas. Hoy, cuando camino por la playa y el sol cae sobre las rocas, todavía siento un escalofrío al mirar hacia el sendero que desciende hasta la cala. Nunca volví, y sé que nunca lo haré. Pero también sé que, en algún lugar bajo la arena, la noche que vivimos allí sigue viva, esperando a que alguien más se atreva a escucharla. Siempre me han tranquilizado las tormentas. El mar, encrespado y poderoso, tenía para mí una especie de magnetismo peligroso que me invitaba a observarlo de cerca, a sentirme insignificante frente a su furia. Por eso, aquel atardecer de septiembre, cuando el cielo empezó a cerrarse sobre la playa y el viento se arremolinó en las sombrillas vacías, no sentí miedo. Al contrario, sentí una extraña euforia y la necesidad de acercarme al espigón que se adentraba mar adentro, como si allí fuera a encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que me hacía. El espigón era un brazo de roca y cemento que separaba la pequeña cala del resto de la bahía. Siempre lo había visto como un refugio, un lugar donde aislarse de la gente y escuchar el mar golpeando las piedras. Aquella tarde, las nubes crecieron con rapidez, ocultando el sol y tiñendo el agua de un azul casi negro. El aire tenía ese olor particular que precede a la lluvia, mezcla de sal, electricidad y algo mineral, húmedo y frío. Crucé la playa casi desierta. Algunos niños recogían las últimas cosas y se marchaban a toda prisa, arrastrados por sus padres que miraban el cielo con preocupación.
Yo caminé hasta el inicio del espigón, saltando charcos y esquivando charcos de algas, empujado por una inquietud que no sabía de dónde venía. Sentía, en el fondo, que necesitaba estar solo, que algo importante iba a ocurrir en esa frontera entre tierra y mar. El viento arreció de golpe, obligándome a cubrirme con la capucha. Las primeras gotas cayeron con fuerza, rebotando en las piedras. Avancé hasta quedarme en la parte más lejana del espigón, donde el oleaje rompía con rabia y la espuma saltaba varios metros, empapándolo todo. No se veía a nadie más, los últimos bañistas se habían ido y la playa se había vaciado en cuestión de minutos. Entonces llegó la niebla. Al principio era solo una cortina tenue, un velo sobre el agua que hacía vibrar la luz de los faros del puerto. Pero en pocos minutos se volvió densa, pegajosa, tragándose el horizonte y dejando al espigón flotando en un mundo aparte. La visibilidad se redujo a pocos metros, y el ruido del mar se volvió opresivo, reverberando entre la piedra y el cemento. Pensé en regresar, pero la curiosidad pudo más. Me senté sobre un bloque de roca, sintiendo como el frío me calaba hasta los huesos. Saqué el móvil para comprobar la hora, pero la pantalla estaba empapada y no respondía. No importaba. Me convencí de que la tormenta pasaría pronto, de que bastaba con esperar un rato antes de volver. Fue entonces cuando lo escuché. Un murmullo apenas perceptible, arrastrado por el viento. No era el rumor del mar ni el silbido del aire entre las grietas, era un susurro real, formado por palabras ininteligibles, como si varias voces hablaran a la vez, mezclándose y desapareciendo. Me levanté de golpe, intentando localizar el origen del sonido, pero la niebla lo deformaba todo, haciendo imposible distinguir la dirección. Durante un instante, creí ver una silueta moverse entre la bruma, a pocos metros de donde estaba. Era alta, delgada, y avanzaba lentamente hacia el final del espigón. Llamé en voz alta, pero mi grito fue tragado por el rugido de las olas. La figura desapareció, engullida por la niebla, y me quedé solo, con el corazón desbocado y la sensación de que algo, en aquel momento, había cruzado una frontera invisible. Pensé en salir corriendo de allí, pero mis piernas no respondían. La niebla parecía hacerse más espesa, más pesada, y sentí como la humedad me oprimía el pecho, dificultando la respiración. El murmullo volvió, esta vez más claro, como si las voces se hubieran acercado y repitieran mi nombre una y otra vez. Aquella fue la primera señal de que no iba a ser una tormenta cualquiera. El frío se me metía en los huesos, pero no era solo por la lluvia o el viento. Había algo en esa niebla, una presencia silenciosa que me envolvía y me observaba desde todos los ángulos. Las voces no paraban. A veces me parecían palabras susurradas, otras, gritos lejanos que llegaban amortiguados, como si viajaran a través del agua o de un túnel sin fin. Me puse en pie con dificultad y comencé a retroceder, tanteando con los pies sobre las losas mojadas. Cada paso era un esfuerzo, como si la propia niebla se resistiera a dejarme marchar. No podía ver el final del espigón ni distinguir la playa, todo lo que me rodeaba era un mar de gris, salpicado de formas borrosas que parecían acercarse y alejarse a capricho. De repente, sentí que no estaba solo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando oí, a escasos metros, el sonido inconfundible de pasos sobre la piedra mojada. Miré a mi alrededor, pero la niebla lo ocultaba todo. El corazón me latía con fuerza, retumbando en mis oídos. Me obligué a avanzar, sin atreverme a correr por miedo a resbalar y caer al agua. Las voces aumentaron de volumen, multiplicándose, envolviéndome en una cacofonía que no tenía origen claro. Una parte de mí quería creer que era el viento jugando con mi mente, que no había nada más que mi propia sugestión y el ambiente opresivo. Pero algo me decía que no era así, que lo que sentía era real y que la niebla había traído consigo algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Tropecé con un trozo de cuerda empapada, caí de rodillas y, por un instante, sentí la piedra fría bajo las palmas de mis manos. Cerré los ojos, intentando controlar el pánico. Cuando los abrí de nuevo, distinguí una silueta delante de mí, a pocos metros, tan difusa como una sombra pero lo suficientemente clara como para saber que me observaba. No se movía, solo permanecía allí, como esperando que me acercara. Me levanté despacio, hipnotizado por aquella presencia. Sentía que, de algún modo, la niebla había cambiado el espacio. El espigón parecía más largo, como si la distancia hasta la playa se multiplicara con cada minuto que pasaba. La figura seguía ahí, esperando. Las voces, a su alrededor, crecían y decrecían, repitiendo palabras ininteligibles que se colaban en mi mente como un eco imposible de silenciar.
Intenté apartar la vista, pero algo me empujó a dar un paso más cerca. El miedo era tan intenso que me sentía incapaz de pensar con claridad. La silueta, entonces, se deslizó hacia un lado, perdiéndose entre la bruma con una facilidad inquietante. Sentí el impulso irracional de seguirla, de descubrir quién o qué era, pero al mismo tiempo supe que, si lo hacía, tal vez no regresaría. Las voces volvieron a susurrar mi nombre, mezclándose con el rugido de las olas. Por un momento, sentí que la realidad se deshacía bajo mis pies, que todo lo que había sido seguro se volvía difuso y ajeno. Me obligué a retroceder, a buscar el camino de vuelta, mientras la niebla se arremolinaba a mi alrededor, ocultando todos los puntos de referencia. Solo entonces comprendí que estaba completamente perdido, atrapado en un lugar donde el tiempo y el espacio no seguían las mismas reglas. El espigón, la playa, el mar, todo parecía haber desaparecido, sustituido por una extensión interminable de bruma y murmullos. En ese momento supe que tendría que luchar para regresar. Y que la niebla no iba a ponérmelo fácil. No sé cuánto tiempo estuve vagando por el espigón, guiado únicamente por el instinto y el deseo de escapar de aquella niebla asfixiante. El aire se volvía cada vez más frío, más húmedo, y la sensación de desorientación aumentaba con cada paso. Trataba de orientarme por el sonido del mar, pero incluso las olas parecían venir de todas partes a la vez, como si la propia costa se hubiera desvanecido bajo la bruma. De vez en cuando, creía ver formas moverse a mi alrededor, figuras altas y delgadas que avanzaban entre jirones de niebla, deteniéndose siempre fuera de mi campo de visión directa. A veces, una de esas figuras parecía más nítida, tan cercana que podía distinguir la curva de un hombro, el contorno de un perfil, antes de que se disolviera de nuevo en la nada. Sentía que si me distraía, si permitía que la curiosidad me venciera y seguía alguna de esas presencias, nunca más encontraría el camino de vuelta. El suelo resbaladizo me hacía avanzar lento y torpe. Cada vez que miraba atrás, veía solo el vacío. El espigón, ese lugar familiar, ahora era un laberinto de piedra y eco, donde la niebla parecía formar muros y pasillos a su antojo. Perdí la cuenta de las veces que creí distinguir la salida, solo para descubrir que estaba más lejos de lo que pensaba, o que había girado sobre mí mismo y regresado al mismo punto. La niebla seguía trayendo voces. Ya no eran simples susurros, sino palabras que rozaban la comprensión, trozos de frases que hablaban de naufragios, de ahogados, de promesas incumplidas y de nombres olvidados. Algunas voces sonaban jóvenes, otras tan viejas como la propia roca. Todas parecían llamarme, invitarme a unirme a ellas, a dejar de luchar y rendirme al abrazo frío de la bruma. Sentí como el cansancio se apoderaba de mí. Las piernas me temblaban y el pecho me dolía con cada respiración. Durante un momento, creí ver un destello de luz al final del espigón, como si alguien agitara una linterna desde la playa. Grité, pidiendo ayuda, pero mi voz fue tragada por el mar y la niebla, perdiéndose antes de alcanzar el otro extremo. La figura apareció de nuevo, esta vez más cerca. Era más alta de lo que recordaba, casi transparente, y parecía moverse sin esfuerzo sobre las piedras. Se detuvo a poca distancia, mirándome con ojos que no podía ver, pero cuyo peso sentía como una presión en la nuca. No podía moverme, atrapado entre el miedo y el agotamiento. La figura levantó un brazo, señalando hacia el mar. Al principio pensé que me indicaba el camino de regreso, pero pronto entendí que era una invitación a acercarme al borde, a asomarme al agua negra que golpeaba las piedras. Me acerqué, sin poder evitarlo, sintiendo como la niebla se cerraba a mi alrededor. Al asomarme al borde, vi algo en el agua, una serie de rostros desdibujados, ojos abiertos que me miraban desde el fondo, bocas que repetían en silencio palabras que no lograba comprender. Sentí un vértigo insoportable y tuve que retroceder para no perder el equilibrio y caer. La figura desapareció, disolviéndose en la bruma. Las voces se hicieron más suaves, como un susurro lejano. Comprendí que estaba solo de nuevo, pero el espigón seguía siendo un territorio extraño, donde nada era lo que parecía y el peligro acechaba en cada recodo de niebla. Supe entonces que, si quería salir, tendría que reunir todas mis fuerzas y confiar en que el camino de vuelta aún existía, aunque la niebla intentara convencerme de lo contrario. No recuerdo exactamente cómo conseguí reunir el valor para seguir avanzando. Quizás fue la certeza de que, si me quedaba quieto, acabaría uniéndome a esas figuras que vagaban eternamente entre la bruma. O tal vez fue el instinto, ese impulso casi animal de supervivencia que me empujaba hacia adelante, aun cuando todo mi cuerpo pedía rendirse. El tiempo había dejado de existir para mí.
No sabía si llevaba minutos, horas o días atrapado en el espigón, pero cada paso era una pequeña victoria contra la desesperación. Empecé a caminar bordeando las piedras, arrastrando los pies, guiado únicamente por el eco lejano de las olas. Ya no veía las figuras, pero sentía su presencia, silenciosa y expectante, como si aguardaran a que cometiera un error, a que bajara la guardia. De repente, la niebla empezó a disiparse poco a poco. Al principio era solo un leve cambio, una claridad incierta que surgía entre los jirones grises. Seguí caminando, aferrado a esa mínima esperanza, hasta que distinguí las luces del paseo marítimo, distorsionadas pero reales. El sonido de las olas recuperó su tono habitual, y el viento volvió a ser solo viento, sin murmullos ni voces. Cuando mis pies tocaron la arena de la playa, me detuve y miré atrás. El espigón seguía allí, imponente y solitario, envuelto aún en retazos de niebla que se deslizaban sobre las piedras como dedos alargados. Ninguna figura se asomó ya entre la bruma, pero sentí la mirada invisible de todo lo que había quedado atrás. Me alejé sin mirar más, temblando, con la ropa empapada y los huesos helados. Caminé hasta mi casa en silencio, cruzándome con algún paseante madrugador que apenas me prestó atención. Aquella noche no dormí. Me quedé despierto escuchando la lluvia golpear los cristales, preguntándome cuánto de lo vivido había sido real y cuánto producto del miedo y la soledad. Durante días, evité acercarme al mar. La gente comentaba la tormenta y la niebla inusualmente espesa de esa noche, pero nadie parecía haber visto nada extraño. Solo yo llevaba encima el peso de lo ocurrido, la certeza de que, a veces, la frontera entre el mundo cotidiano y el otro lado se hace tan fina que uno puede perderse sin remedio. A veces sueño con el espigón. Oigo los susurros y veo las siluetas esperando entre la niebla, pacientes, sabiendo que, en cualquier momento, alguien más se atreverá a cruzar el límite. Y entonces recuerdo el frío, la soledad y el miedo, y sé que no todo lo que nos llama desde la bruma quiere ser encontrado. Siempre pensé que la playa era el lugar más seguro del mundo. Años de trabajar como socorrista me habían enseñado a anticipar riesgos, a identificar las señales de peligro entre las olas y a distinguir entre un simple susto y una verdadera emergencia. El mar, aunque imprevisible, tenía sus propias reglas. Pero ese verano aprendí que, a veces, el verdadero peligro puede venir de donde menos lo esperas. La temporada había comenzado con normalidad. La playa era un hervidero de familias, niños jugando con cubos de colores y turistas tomando el sol bajo sombrillas multicolores. Las jornadas transcurrían lentas bajo el calor, marcadas por el sonido constante de risas y el murmullo de las olas rompiendo suavemente en la orilla. Todo era tan rutinario, tan perfectamente previsible, que el menor cambio llamaba la atención de inmediato. Fue a mediados de julio cuando lo vi por primera vez. Una figura solitaria, sentada bajo una sombrilla blanca y azul, apartada del bullicio y lo bastante lejos como para que la brisa marina apenas la rozara. No era raro ver a gente buscando tranquilidad en la zona más apartada, pero lo que me llamó la atención fue la inmovilidad del visitante. Mientras todos a su alrededor iban y venían, esa silueta permanecía perfectamente quieta, día tras día, sin apenas variar de postura. Durante las primeras jornadas, lo observé de reojo desde mi puesto. Parecía un hombre, aunque la distancia y el ángulo hacían difícil precisar su edad o aspecto. Nunca se bañaba, nunca se acercaba a los chiringuitos ni participaba en ninguna de las actividades que llenaban la playa de vida. Simplemente permanecía ahí, bajo la sombrilla, mirando hacia el mar con una fijeza que resultaba incómoda. Al principio no le di demasiada importancia. Hay personas solitarias que prefieren el anonimato y el sosiego. Pero, a medida que los días pasaban, empecé a notar pequeños detalles que me inquietaron. La sombrilla, por ejemplo, siempre estaba perfectamente alineada, clavada en el mismo punto, incluso tras las noches de viento fuerte. Nadie recordaba haber visto al hombre llegar o marcharse, ni tampoco cruzar la pasarela que conectaba la playa con el aparcamiento. Empezaron a suceder cosas extrañas. Algunos bañistas decían haber perdido objetos personales cerca de esa sombrilla, un reloj, unas llaves, incluso una toalla infantil. Una niña pequeña aseguró que había visto al hombre observándola fijamente, aunque su madre la reprendió diciendo que era imposible, que seguramente lo habría imaginado. Otros notaban un malestar indefinido al pasar por la zona, una especie de opresión en el pecho, como si el aire allí fuera más denso. Un día, al hacer mi ronda, me acerqué más de lo habitual para observar al visitante.
La silueta seguía completamente inmóvil, oculta bajo la sombra, con un sombrero de ala ancha que cubría el rostro. El efecto era casi perturbador, como una figura de cera plantada a la orilla del mar. Me pareció ver, por un instante, que movía la cabeza siguiendo mis pasos, pero cuando miré directamente, permaneció tan rígido como siempre. La inquietud fue creciendo poco a poco. No solo en mí, sino también entre mis compañeros y algunos de los habituales de la playa. Todos hablaban de el hombre de la sombrilla en voz baja, intentando restarle importancia, pero el ambiente se había enrarecido. Era como si una sombra invisible se hubiera posado sobre ese rincón, ensombreciendo los días soleados con una amenaza que nadie lograba identificar. En ese momento, yo aún pensaba que todo era fruto de la sugestión colectiva. Pronto descubriría que me equivocaba, y que la presencia bajo la sombrilla era solo el principio de algo mucho más inquietante. Pasaron los días y el hombre de la sombrilla seguía allí, tan constante como las mareas. Cada mañana, al llegar a mi puesto, lo encontraba en el mismo lugar, bajo la sombra perfectamente redonda que proyectaba su sombrilla blanca y azul. Ningún otro bañista se atrevía a sentarse cerca. La gente bordeaba ese rincón como si, instintivamente, percibiera que era mejor no perturbarlo. Comencé a fijarme en su rutina, si es que podía llamarse así. Apenas se movía, solo ocasionalmente cambiaba la posición de sus manos o giraba la cabeza para mirar el mar. Nunca lo vi leer, ni beber agua, ni mirar el móvil. Simplemente permanecía ahí, en silencio absoluto. Los días especialmente calurosos, cuando todos buscaban refrescarse en el agua o bajo el chiringuito, él permanecía imperturbable, como si el calor y la sed no le afectaran. Un mediodía, mientras patrullaba la orilla, escuché gritos a lo lejos. Corrí en dirección a la zona de la sombrilla. Un grupo de niños lloraba junto a sus padres, señalando hacia el mar. Según contaron, uno de los pequeños se había adentrado demasiado y, en cuestión de segundos, había desaparecido bajo una ola. Me lancé al agua y, tras unos instantes de angustia, conseguí sacarlo. Estaba aturdido y asustado, pero ileso. Lo extraño fue que, cuando volví la vista hacia la sombrilla, la figura seguía allí, sin inmutarse por el revuelo, sin siquiera girar la cabeza ante los gritos y el ajetreo. Algo en esa indiferencia me heló la sangre. No era natural. No era humano. A partir de aquel incidente, empezaron a pasar cosas aún más extrañas. Algunos bañistas juraban que, al pasar cerca de la sombrilla, sentían una corriente de aire frío, completamente ajena al bochorno de la playa. Otros decían que, si se quedaban mirando mucho tiempo, tenían la impresión de que el hombre les devolvía la mirada, aunque su rostro siempre estaba oculto bajo la sombra del sombrero. Un día, una de mis compañeras se atrevió a acercarse para preguntarle si necesitaba algo, si estaba bien. Me contó que, al llegar a su lado, sintió un escalofrío y un malestar difícil de describir. El hombre no contestó, ni siquiera reaccionó ante su presencia. Ella insistió, pero él permaneció inmóvil, como si ni siquiera la oyera. Cuando se alejó, sentía un peso en el pecho que no se le fue en todo el día. Empecé a sentirme vigilada incluso cuando no estaba de servicio. Soñaba con la playa desierta, con la sombrilla solitaria y la figura inmóvil, y en mis sueños sentía la certeza de que, bajo ese sombrero, no había un rostro como los nuestros. Una tarde, después de cerrar la playa, decidí quedarme para vigilar desde lejos. Quería ver quién era realmente, saber si se marchaba con el resto o si, como decían algunos, desaparecía cuando caía la noche. El sol se puso y la playa quedó vacía. Yo permanecí escondida tras las rocas, observando. La figura no se movía. La oscuridad lo cubrió todo. Cuando me atreví a mirar una última vez, la sombrilla seguía allí, pero la figura había desaparecido. La desaparición de la figura bajo la sombrilla aquella noche no trajo alivio. Al contrario, despertó en mí una inquietud aún mayor, una sensación de amenaza que se fue instalando en mis pensamientos y en mis rutinas. A la mañana siguiente, la sombrilla seguía allí, intacta, pero el hombre ya no estaba. Ninguna marca en la arena, ningún rastro de pasos. El misterio creció entre los socorristas y los vecinos habituales. Los rumores sobre lo que ocurría en esa parte de la playa empezaron a extenderse con rapidez. Algunos decían que lo habían visto en el paseo marítimo de madrugada, caminando despacio, como perdido. Otros aseguraban que su sombra seguía allí aunque no pudiera verse, que sentían una presencia invisible cuando se acercaban a la sombrilla. Yo, por mi parte, empecé a notar que la inquietud se colaba en mi día a día.
Durante las patrullas, sentía una presión constante en la nuca, como si alguien me observara desde lejos. Mi concentración se resintió y, en varias ocasiones, estuve a punto de cometer errores graves durante los rescates. Lo más inquietante fue descubrir que los objetos seguían desapareciendo. Cada jornada, algún bañista se acercaba al puesto para preguntar por unas gafas de sol, una pulsera, una camiseta. Al principio lo achacábamos a despistes y pérdidas habituales, pero la coincidencia era evidente: todos los objetos habían desaparecido en la zona de la sombrilla. Un día, una mujer mayor vino llorando, asegurando que había perdido el anillo de boda en ese lugar exacto. Juraba que se lo había quitado solo un segundo para ponerse protector solar y, al girarse, había desaparecido. Una tarde, movida por la desesperación y la necesidad de entender qué estaba pasando, decidí acercarme a la sombrilla cuando la playa ya se había vaciado. No había nadie a la vista, el sol se ocultaba tras las nubes y la luz era turbia, casi irreal. Al llegar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El aire alrededor de la sombrilla era más frío, el silencio más profundo. Me incliné para examinar la arena y, al hacerlo, noté un leve temblor en las manos. Cavé con los dedos en la base de la sombrilla. La arena estaba húmeda y compacta, y me costó apartarla. Al poco, sentí algo duro bajo los dedos. Al principio pensé que era una piedra, pero pronto me di cuenta de que era algo distinto. Encontré un reloj, una pulsera de cuentas, unas llaves oxidadas, una colección de objetos que reconocí al instante. Eran las cosas que habían ido desapareciendo durante todo el verano. Sentí una mezcla de alivio y horror. No podía comprender cómo habían llegado hasta allí, porque nadie los había visto antes. De pronto, una sombra cayó sobre mí. Al alzar la vista, vi la silueta de una persona de pie, a escasos metros, observándome en silencio. No supe decir si era el hombre de la sombrilla u otra cosa, pero la sensación de peligro fue tan real que me levanté de un salto y corrí hasta el puesto, sin atreverme a mirar atrás. Aquella noche, la imagen de la figura y el frío de su sombra me acompañaron hasta el amanecer. Comprendí que aquello no era un simple misterio veraniego. Había algo en esa playa, en esa sombrilla y en la figura que la custodiaba, que no pertenecía a este mundo. La playa nunca volvió a ser la misma después de aquel verano. Los días siguientes, los comentarios y los rumores crecieron hasta convertirse en una sombra sobre la temporada. Algunos bañistas evitaron por completo la zona de la sombrilla, otros, movidos por la curiosidad o la incredulidad, se acercaban solo para comprobar que el aire seguía siendo más frío allí, que el silencio era más denso. A pesar de que devolvimos la mayoría de los objetos encontrados enterrados bajo la arena, nadie se atrevía a preguntar cómo habían llegado allí ni por qué aparecían juntos en aquel punto exacto. Se habló de ladrones, de bromistas, incluso de fenómenos inexplicables, pero nadie tenía una explicación que aliviara la inquietud. Yo misma me preguntaba cada noche si la figura que había visto era real, si todo no habría sido el resultado de la tensión, del calor, del cansancio acumulado. Pero en el fondo sabía que no era así. El hombre de la sombrilla no volvió a aparecer, al menos no de forma visible. Pero muchos aseguraban sentir su presencia. A veces, antes de que saliera el sol, los primeros paseantes veían la silueta de la sombrilla clavada en la arena, aunque al llegar cerca desaparecía como si nunca hubiera estado. La dirección prohibió usar esa zona de la playa para evitar más incidentes, y pronto se llenó de algas y restos que nadie quería recoger. La sombrilla, finalmente, desapareció una noche de tormenta, arrastrada por el viento o quizás recogida por manos desconocidas. Nadie la vio marcharse. Aún así, hay detalles que nunca olvidaré. El frío que parecía rodear ese rincón incluso en los días más calurosos. Las desapariciones inexplicables de objetos, la tensión en el ambiente y la sensación constante de ser observada. Sé que algunos de mis compañeros piensan igual, aunque eviten hablar de ello en voz alta. Han pasado varios años desde entonces, pero cada vez que regreso a esa playa, aunque sea solo de paso, no puedo evitar mirar hacia ese punto concreto. A veces, bajo la luz lechosa de la mañana, me parece ver una sombra sentada en la arena, quieta y paciente, como si esperara que alguien la notara, que alguien se atreviera a acercarse. Siempre sigo mi camino sin detenerme. Hay peligros en el mar que uno aprende a reconocer con la experiencia. Pero hay otros, invisibles y persistentes, que te acompañan mucho después de que termina la temporada y la playa queda vacía. A veces, el verdadero peligro es aquel que vigila en silencio, bajo la sombra de una sombrilla que nunca termina de irse del todo.
Siempre me fascinó pasear por la playa durante la marea baja. Había algo hipnótico en ese paisaje de arena húmeda y charcos salpicados de restos marinos, como si el océano dejara escapar, por unas horas, secretos enterrados durante siglos. Aquellas vacaciones decidí levantarme antes del amanecer, cuando la playa aún estaba desierta y el aire tenía ese frío especial que anuncia un día sin sobresaltos. Al principio, todo era como siempre. Caracolas dispersas, fragmentos de algas, algún pez muerto que las gaviotas aún no habían encontrado. Los primeros días encontré, aquí y allá, pequeños objetos olvidados por los bañistas, una pulsera de plástico, una chancla solitaria, la etiqueta de un helado. Cosas sin importancia, recuerdos de veranos pasados. Sin embargo, al cabo de una semana, empecé a notar que los hallazgos eran diferentes. Una mañana, encontré un reloj digital cubierto de arena, aún funcionando y marcando una hora imposible, las 3:17. Al día siguiente, una cartera de cuero, empapada, con el nombre de un hombre que no me sonaba, aunque la fecha de caducidad del carné era de ese mismo año. Le di vueltas al asunto mientras caminaba, pensando que la playa siempre ha sido un lugar de extravíos, pero sentí una ligera incomodidad que no supe explicar. A la tercera mañana, el hallazgo fue más inquietante. Encontré un teléfono móvil aún encendido, con la pantalla agrietada y el fondo de pantalla mostrando la foto de una familia sonriendo en la orilla. Había arena incrustada en los huecos, pero al limpiarlo vi que tenía llamadas perdidas de la noche anterior, todas a la misma hora, todas a un contacto guardado como casa. Desde entonces, empecé a mirar a mi alrededor con otra actitud. Observaba a los demás paseantes, me fijaba en los rostros de los niños y en las familias que, después de un rato, recogían sus cosas y se marchaban. Me preguntaba cuántos de esos objetos llegarían al mar sin que nadie lo advirtiera y cuántos, en realidad, eran devueltos por las olas para recordarnos algo que preferíamos olvidar. La inquietud fue creciendo a medida que los objetos se volvían más personales y recientes. Encontré un anillo de compromiso con la fecha de aquel mismo verano, una toalla con el nombre bordado de un niño, un llavero con las iniciales de alguien que, al preguntar en la zona, nadie conocía. Sentía la tentación de pensar que todo era casualidad, que la playa estaba llena de recuerdos perdidos y que yo simplemente estaba prestando más atención que antes. Pero no era solo eso. Empecé a notar otras cosas. Algunas noches, desde la terraza de mi apartamento, veía luces moviéndose en la playa durante la madrugada. Pensé que serían pescadores o jóvenes haciendo alguna travesura, pero nunca oía voces, ni risas, solo el rumor constante del mar. A veces, al despertar, tenía la extraña impresión de que el aire olía distinto, como a sal vieja y humedad encerrada. Entonces, una mañana, lo que encontré en la bajamar fue distinto a todo lo anterior. Y ahí empezó la verdadera pesadilla. El hallazgo de aquella mañana marcó un antes y un después en mis paseos por la playa. Me había acostumbrado a encontrar objetos extraños y recientes, pero lo que vi entonces me heló la sangre. Era una pulsera médica, de esas que colocan en los hospitales, aún húmeda y con el nombre de una mujer grabado, junto a una fecha de ingreso de apenas 2 días atrás. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna explicación, pero solo el murmullo del mar me respondía, lejano e indiferente. Metí la pulsera en el bolsillo y seguí caminando, aunque la incomodidad me acompañaba como una sombra. Decidí preguntar por el nombre en la farmacia del paseo marítimo. La farmacéutica, tras leer el nombre, me miró unos segundos con el ceño fruncido y me confesó que la mujer vivía en una urbanización cercana, pero hacía unos días que nadie la veía. Me fui de allí con el corazón acelerado, dándole vueltas a la coincidencia. Los días siguientes, los objetos que encontraba parecían cada vez más personales, casi como si el mar supiera que quería mostrarme. Una mañana, entre las rocas, descubrí una camiseta de un club deportivo local, empapada y arrugada, con el nombre de un chico joven. Al preguntar en el pueblo, una anciana del mercado me contó que ese muchacho había desaparecido el verano anterior, durante una noche de fiesta en la playa. Nadie lo había visto desde entonces. La inquietud dio paso a la obsesión. Empecé a documentar cada hallazgo, anotando el lugar y la hora, fotografiando los objetos antes de recogerlos. Intenté hablar con la policía, pero no mostraron mucho interés. Parecía que, para ellos, las desapariciones y los objetos perdidos formaban parte del folclore veraniego, simples accidentes o descuidos. Pero yo no podía ignorar la sensación de que había un patrón oculto, una lógica oscura que escapaba a la vista de los demás. Poco a poco, empecé a notar otros detalles en la playa.
Marcas extrañas en la arena, como huellas arrastradas, demasiado grandes y profundas para haber sido hechas por una persona. A veces, durante la noche, el aire traía consigo un murmullo difícil de identificar, un rumor bajo que se mezclaba con el sonido de las olas. Había noches en que no podía dormir, imaginando que algo se arrastraba por la playa cuando todos dormían, recolectando recuerdos y llevándose a quienes encontraba a su paso. Una madrugada, no pude más. Salí de casa antes de que amaneciera y me dirigí a la playa con la linterna. El mar estaba en calma, pero la orilla parecía más ancha y desierta que nunca. Caminé por la línea de marea, buscando cualquier pista, cualquier señal de que lo que había vivido las últimas semanas no era solo fruto de mi imaginación. Fue entonces cuando vi la silueta. Al principio pensé que era una persona de espaldas, agachada junto a la orilla, pero cuando me acerqué me di cuenta de que era algo distinto. Una figura alargada, de formas indefinidas, que parecía fundirse con la niebla y la espuma de las olas. No emitía ningún sonido, pero su sola presencia hizo que el aire se volviera pesado, casi irrespirable. Me quedé inmóvil, incapaz de gritar o correr. Sentí que, si la figura se volvía hacia mí, ya no podría regresar. Pero no lo hizo. Simplemente se desvaneció poco a poco, arrastrándose mar adentro, dejando tras de sí una hilera de pequeños objetos que brillaban en la arena mojada. Retrocedí lentamente, con la certeza de que lo que había visto no era de este mundo. Aquella noche, supe que mi obsesión había cruzado una línea. Y que la playa, con sus mareas y sus misterios, guardaba secretos que quizá era mejor no desenterrar. La visión de la figura arrastrándose mar adentro se quedó grabada en mi mente durante días, como una imagen imposible de borrar. El miedo había reemplazado la fascinación de mis paseos matutinos, pero aún así, cada mañana me obligaba a volver a la playa, empujado por una mezcla de necesidad y terror. Sentía que si dejaba de ir, si fingía que no había visto nada, las preguntas me devorarían desde dentro. Las mareas seguían trayendo nuevos objetos, cada vez más recientes, cada vez más personales. Una mañana encontré unas gafas graduadas junto a una funda con el nombre grabado en dorado. Pregunté en la óptica del pueblo, y la dependienta me contó que pertenecían a un hombre que había salido a correr por la playa días atrás y nunca regresó a casa. A la tarde siguiente, hallé un pendiente en forma de concha, idéntico al que llevaba una chica que veía cada verano en el paseo, aunque nadie la había visto desde hacía semanas. Los habitantes del pueblo empezaron a mirarme raro. Sabían que era yo quien recogía los objetos de la bajamar y quien preguntaba por los desaparecidos. Pronto, algunos evitaron hablar conmigo. No querían oír hablar de cosas extrañas, y menos en plena temporada turística, cuando todo debía parecer normal. El ambiente en la playa se fue cargando de un silencio pesado, como si las olas arrastraran no solo objetos y recuerdos, sino también el miedo y la negación colectiva. Una noche, incapaz de dormir, bajé a la playa por impulso. El cielo estaba cubierto, la luna apenas era un reflejo difuso entre las nubes. Caminé por la orilla, guiado por la linterna y por la sensación de que debía encontrar algo más. El aire olía a sal y a algo más, un hedor rancio y marino que parecía salir de las mismas entrañas de la tierra. De repente, vi de nuevo la silueta. Esta vez, estaba más cerca de la orilla, casi fundida con la espuma de las olas. Me escondí tras unas rocas y observé en silencio. La figura se movía despacio, arrastrando algo tras de sí. Parecía buscar entre la arena húmeda, depositando pequeños objetos, una cadena, una pulsera infantil, una moneda, antes de adentrarse poco a poco en el agua, donde la marea los cubriría al amanecer. Aquel espectáculo tenía algo ritual, una lógica que escapaba al entendimiento humano. Comprendí entonces que el mar no solo devolvía recuerdos, sino que también cobraba tributos. Que cada objeto encontrado era, en realidad, una advertencia, una señal de que alguien había sido reclamado por la playa, tragado por las aguas en mitad de la noche. Regresé a casa con el corazón encogido y la certeza de que, si seguía indagando, acabaría encontrando algo que no estaba preparado para comprender. Durante días, evité la playa y me sumí en un letargo del que solo despertaba con el sonido del mar filtrándose por las rendijas de la ventana. Pero la marea, inmutable, seguía trayendo nuevos secretos. Y yo ya no podía mirar hacia otro lado. No fue hasta la última noche de mis vacaciones cuando comprendí el verdadero alcance de todo lo que había sucedido. Aquella madrugada me desperté con la garganta seca y una inquietud en el pecho. La casa estaba en silencio, pero sentía el rumor del mar mucho más cercano, como si la playa se hubiera acercado hasta mi ventana.
Sin pensarlo, me vestí y salí a la calle, cruzando la avenida desierta hasta la pasarela de madera que llevaba a la arena. La playa estaba vacía y la marea en su punto más bajo, dejando al descubierto un paisaje de charcos, piedras y restos arrastrados desde lo más hondo. El aire era tan frío que dolía respirar, pero avancé hasta la orilla, donde la espuma formaba dibujos extraños sobre la arena. Por un instante, me sentí completamente solo en el mundo, rodeado por una oscuridad que parecía querer engullirme. Caminé siguiendo la línea de objetos que la marea había dejado esa noche. Primero fueron cosas pequeñas, un mechero oxidado, una bufanda infantil, un libro hinchado de agua. Pero al llegar junto a una roca semienterrada, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Era una fotografía, medio deshecha por el agua salada, pero aún reconocible. En ella aparecía yo, en la misma playa, años atrás, sonriendo junto a mis padres y mi hermana. No recordaba haber traído esa foto a mis vacaciones, y nadie más podía haberla dejado allí. El pánico me invadió. Sentí que algo se movía cerca, una presencia pesada y fría que me observaba desde el borde de la marea. Al mirar hacia el agua, vi de nuevo la silueta que tantas veces había creído imaginar. Esta vez, sus contornos eran más nítidos, casi humanos, pero en sus movimientos había algo antinatural, como si el mar la empujara y la arrastrara a la vez. No me atreví a moverme. La figura se detuvo a escasos metros de la orilla y, durante un instante, tuve la impresión de que levantaba un brazo para señalarme. Sentí que todo el aire de la playa se había vuelto denso y salado, que el mundo se reducía a ese encuentro silencioso entre la tierra y el mar. De pronto, el agua empezó a subir de forma repentina, cubriendo en segundos los objetos que la marea había dejado. Sentí el frío mordiente del océano en los pies, y retrocedí torpemente hasta la pasarela, sin dejar de mirar atrás. Cuando alcancé la seguridad de la avenida, la figura se había desvanecido, y la playa era de nuevo un espacio vacío, sin rastro de nada extraño. Al día siguiente, recogí mis cosas y me marché del pueblo sin despedirme de nadie. Dejé atrás la playa, las mareas y los recuerdos. Pero nunca he podido olvidar la sensación de que, entre las olas, algo sigue acechando, arrastrando no solo objetos, sino también personas, hacia el fondo. A veces, cuando oigo el rumor del mar en la distancia, me asalta el recuerdo de la foto mojada y de la figura observando desde la espuma. Comprendí demasiado tarde que la playa tiene su propia memoria, y que algunos secretos nunca son devueltos del todo por la marea. Siempre me habían fascinado las leyendas de la costa gallega, historias de pueblos enterrados bajo el mar, campanas que suenan bajo el agua y ruinas que solo emergen durante las mareas más bajas. Así que cuando mi familia decidió pasar el verano en una pequeña aldea al borde del Atlántico, supe desde el principio que aprovecharía cada oportunidad para explorar aquel litoral indómito. La casa que alquilamos estaba en la parte alta del pueblo, desde donde se divisaban los acantilados y el vasto océano extendiéndose más allá del horizonte. Cada mañana, al amanecer, podía oír el murmullo lejano de las olas y el graznido de las gaviotas volando en círculos sobre las rocas. Era un lugar hermoso y salvaje, donde el viento olía a sal y a algas podridas, y donde el tiempo parecía fluir a un ritmo diferente. Fue el segundo día de nuestra estancia cuando escuché hablar, por primera vez, del pueblo sumergido. Un anciano del bar me contó, entre sorbos de vino y voz baja, que en las grandes bajamares de agosto, los restos de un antiguo asentamiento aparecían junto a la playa principal. Decían que, al bajar la marea, asomaban cimientos de piedra, muros cubiertos de percebes, a veces, el campanario retorcido de una iglesia olvidada. La curiosidad pudo conmigo. Aprovechando una de esas mareas excepcionales, bajé temprano a la playa armado con botas de agua y una linterna. El aire estaba húmedo y frío, y una niebla baja cubría el mar como un velo fantasmal. A medida que la marea retrocedía, el paisaje se transformaba, bancos de arena húmeda se extendían hacia el horizonte, y aquí y allá emergían piedras rectangulares y formas geométricas que no pertenecían a la naturaleza. Caminé sobre la arena, esquivando charcos y algas resbaladizas, hasta que estuve rodeado de ruinas apenas esbozadas. Tocaba los muros cubiertos de moluscos, imaginando las vidas que un día habitaron aquel lugar. Me sobrecogió una extraña sensación de tristeza y soledad, como si el mar hubiera guardado, durante siglos, la memoria de un desastre antiguo. Mientras exploraba, la niebla se espesó, envolviéndome en un silencio profundo. Fue entonces cuando tuve la impresión de que algo se movía bajo el agua, a escasos metros de la orilla.
No podía verlo bien, solo el brillo fugaz de una silueta oscura deslizándose entre las piedras sumergidas. Pensé que sería una foca, o quizá algún pez grande buscando comida entre las ruinas. Pero la sensación de ser observado se volvió tan intensa que me detuve en seco, con el corazón latiendo fuerte. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, de que el ambiente y las historias me habían sugestionado más de la cuenta. Sin embargo, a cada paso, la sensación se hacía más pesada, más real, como si una mirada fría y paciente me siguiera desde las profundidades. Cuando la marea empezó a subir, recogí mis cosas y regresé a casa. Pero esa noche, al cerrar los ojos, veía aún las piedras húmedas, la niebla flotando sobre el agua y la silueta oscura que se deslizaba entre las ruinas. No podía quitarme de la cabeza la impresión de que, en algún rincón de la costa, algo seguía esperando bajo la superficie. Durante los días siguientes, la imagen de las ruinas bajo la niebla no dejó de perseguirme. Había algo hipnótico en la manera en que el mar devoraba y devolvía los restos del pueblo sumergido, como si el océano respirara, dejando ver solo lo que quería que los vivos recordasen. Cada vez que la marea bajaba más de lo habitual, yo volvía a la playa, incapaz de resistir la atracción de aquel lugar. Exploraba los cimientos y muros cubiertos de percebes, a veces encontrando objetos antiguos semienterrados, una cuchara de metal ennegrecido, un trozo de cerámica rota, fragmentos de madera podrida. Eran recuerdos de otra época, señales mudas de que, allí, un día existió vida. Sin embargo, cada hallazgo traía consigo una sensación más oscura, como si no debiera estar profanando ese suelo que el mar trataba de guardar. Empecé a notar pequeños cambios en mi alrededor. Por las noches, oía ruidos que antes no estaban, crujidos en la madera de la casa, golpes apagados contra las ventanas, y, a veces, un rumor como de agua corriendo, aunque el grifo estuviera cerrado. Mi familia achacaba todo al clima húmedo y viejo de la costa, pero yo no lograba sacudirme la impresión de que algo había despertado con mis visitas. Un día, al bajar de nuevo a la playa, encontré a una mujer mayor sentada en la orilla, mirando hacia el horizonte con la mirada perdida. Me acerqué, curioso, y ella me habló sin apartar la vista del mar. Me advirtió de que no debía regresar a las ruinas cuando estuviera solo, que el mar era celoso y no perdonaba a quienes desenterraban secretos. La escuché con nerviosismo, sintiendo que sus palabras no eran solo una superstición local, sino un aviso que iba dirigido solo a mí. Aquella tarde, la niebla volvió a descender de golpe. Me quedé un rato más entre las piedras, hipnotizado por el silencio y la extraña luz lechosa que lo cubría todo. Entonces volví a sentirlo, esa mirada invisible, esa presencia fría que se ocultaba entre las ruinas sumergidas. Tuve la certeza de que no estaba solo y, por un instante, sentí el impulso de adentrarme más allá, de buscar el origen de la inquietud. Sin embargo, la marea empezó a subir rápidamente, como si el mar quisiera expulsarme antes de tiempo. Corrí hacia la orilla, tropezando con las piedras resbaladizas, y solo me detuve cuando el agua cubrió por completo los restos del pueblo, devolviendo a las profundidades todo lo que había dejado al descubierto. Esa noche, dormí intranquilo. Soñé con campanas lejanas sonando bajo el agua, con figuras moviéndose entre las ruinas, arrastrando sombras antiguas. Al despertar, supe que no podría resistirme a volver una vez más, aunque algo en mi interior me decía que no debería hacerlo. Mi obsesión por el pueblo sumergido creció hasta ocupar todos mis pensamientos. Ya no se trataba solo de curiosidad arqueológica o de la emoción de descubrir un lugar prohibido. Había algo más, una atracción oscura que me arrastraba hacia las ruinas cada vez que la marea bajaba. Aún sabiendo que no debía volver solo, ignoré la advertencia de la anciana y busqué el momento perfecto para regresar sin compañía, seguro de que necesitaba respuestas. Elegí una mañana de niebla espesa, cuando apenas se distinguía la línea del horizonte. Descendí la cuesta hacia la playa, cruzando los charcos y bancos de arena blanda, hasta que el silencio se volvió absoluto. Las ruinas emergían a lo lejos, medio ocultas por el velo blanquecino, como un espejismo detenido en el tiempo. Sentía el corazón latiendo fuerte, una mezcla de miedo y expectación. Al adentrarme en el antiguo trazado de calles, todo se volvió irreal. Tocaba las piedras cubiertas de percebes, escuchaba el rumor de mis propios pasos, pero tenía la sensación de que no estaba solo. En uno de los muros semiderruidos, encontré tallada una fecha muy antigua y un símbolo que no reconocí, como una espiral torcida rodeada de marcas verticales. Al tocarlo, una descarga de frío recorrió mi brazo y tuve la impresión de oír, a lo lejos, un sonido grave y apagado, como el tañido de una campana submarina. A mi alrededor,
la niebla se hacía más densa y el mar parecía acercarse más rápido de lo normal. Mientras avanzaba entre los restos, creí distinguir formas oscuras moviéndose bajo la superficie, figuras que se deslizaban con lentitud, como si patrullaran el límite entre lo hundido y lo visible. Sentí el impulso irracional de llamar a alguien, de pedir ayuda, pero no salió ni un susurro de mi garganta. Me detuve junto a lo que parecía la base de una vieja iglesia, ahora solo una masa de piedras cubiertas de algas. El aire era más frío allí, denso y salino. Al mirar hacia el agua, una silueta emergió entre la bruma. Al principio pensé que era una foca o un pez grande, pero la forma era demasiado humana. Se quedó inmóvil, observándome con una quietud antinatural. El pánico me invadió de golpe. Sentí que aquella presencia no quería que siguiera allí, que había traspasado un umbral invisible. Comencé a retroceder, tropezando entre los restos del muro, sin apartar la vista de la figura que seguía mirándome desde el agua. La niebla se cerraba a mi alrededor y el rumor del mar se transformó en un murmullo de voces apagadas, como si todo el pueblo perdido hablara a la vez desde las profundidades. Logré regresar a la orilla justo cuando la marea empezaba a cubrirlo todo. Me detuve, jadeante, y miré atrás. Nada se movía, pero sentí que había dejado algo de mí entre aquellas ruinas, y que no todo lo que habita bajo el mar está dispuesto a ser descubierto. Aquella noche dormí mal, con sueños febriles en los que la playa se convertía en un laberinto sin salida y la silueta del agua me llamaba una y otra vez, desde las campanas hundidas y los muros cubiertos de oscuridad. Tras aquel encuentro en las ruinas, la sensación de inquietud no desapareció. Los días siguientes evité la playa y traté de ocupar mi mente con otras cosas, pero era imposible. Incluso lejos del mar, notaba su presencia, como si una mirada antigua me atravesara desde el horizonte, vigilando cada uno de mis movimientos. Mi familia notó que algo me pasaba, yo apenas hablaba y, por las noches, despertaba empapado en sudor tras sueños donde la niebla y el agua lo cubrían todo. Aún así, el impulso de regresar fue más fuerte que el miedo. Una tarde, incapaz de soportar más la tensión, bajé a la playa justo antes de que la marea empezara a subir. El cielo estaba encapotado y el aire cargado de electricidad. Caminé hasta el límite donde aún asomaban algunas piedras cubiertas de algas. Allí, sentí de nuevo ese silencio absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. Me detuve junto a los restos del antiguo campanario. Miré hacia el agua y, una vez más, vi la silueta oscura, apenas visible entre la espuma. Esta vez, no sentí tanto miedo como resignación, era como si, al desafiar al mar y a las leyendas, hubiera aceptado una deuda que debía saldar. Me arrodillé en la arena, sintiendo la humedad calarme hasta los huesos. Cerré los ojos, deseando marcharme y, al mismo tiempo, sabiendo que algo de mí ya no podía hacerlo. El sonido de las campanas llegó entonces, profundo y remoto, vibrando a través del suelo y el aire. Al abrir los ojos, la niebla lo cubría todo. La silueta seguía en el agua, pero ya no estaba sola, otras figuras emergían a su alrededor, formas humanas desdibujadas que se deslizaban entre las olas y las ruinas. Sentí una tristeza inexplicable, un peso antiguo que no era solo mío, sino de todos los que alguna vez caminaron por ese pueblo ahora sepultado bajo el mar. Cuando la marea cubrió los restos, las figuras se fundieron con el agua y el sonido de las campanas se desvaneció. Me quedé de pie, solo, contemplando el océano. Sabía que nunca volvería a pisar aquellas ruinas, pero también supe que, en cierto modo, algo de mi espíritu se había quedado allí, atrapado entre la niebla y la memoria del mar. Desde entonces, cada vez que escucho el rumor de las olas, me acuerdo de aquel verano en la costa gallega y del pueblo sumergido que solo emerge cuando la marea lo permite. Hay secretos que el océano guarda celosamente, y a veces, quienes los buscan no regresan del todo.